Adolf Hitler, un nombre que todos recuerdan de la historia, nos hace pensar en guerra, tiranía y un odio terrible. Su figura es sinónimo de uno de los periodos más oscuros de la humanidad, un tiempo en el que la paz fue rota y la humanidad fue puesta a prueba. Su nombre, que significa crueldad, para muchos, nos recuerda que la paz es frágil y que debemos ser tolerantes. La devastación que dejó a su paso es un recordatorio constante de lo que puede suceder cuando el odio y la intolerancia se apoderan de una nación. Pero, ¿quién fue este hombre que llenó al mundo de oscuridad? ¿Cómo un joven austriaco se convirtió en el dictador más infame de la historia? Para entenderlo, debemos retroceder en el tiempo y explorar sus primeros años. Nació en Austria en 1889 y nadie imaginaba que se volvería famoso por cosas tan malas. En su infancia, Hitler era un niño común, pero su vida familiar y las circunstancias de su entorno comenzaron a moldear su carácter. Sin embargo, el resentimiento y la ambición ya se estaban formando en su interior. La muerte de su padre y la sobreprotección de su madre tuvieron un impacto profundo en él, creando una mezcla de inseguridad y deseo de grandeza. Su camino, lleno de problemas desde joven, lo llevaría a convertirse en uno de los personajes más temidos y odiados de la historia. Su fracaso como artista en Viena y su experiencia en la Primera Guerra Mundial fueron catalizadores que encendieron su odio y su deseo de venganza. En este viaje al pasado vamos a explorar la vida de Adolf Hitler desde que era niño hasta su muerte. Veremos cómo sus experiencias personales y las circunstancias históricas se entrelazaron para crear al dictador que conocemos hoy. Descubriremos los momentos importantes que lo formaron y lo llevaron a dejar una marca imborrable en la historia humana. Desde su juventud en Austria hasta su ascenso al poder en Alemania, cada paso fue crucial en la construcción de su ideología destructiva. Acompáñanos a entender cómo un hombre con un sueño distorsionado pudo llevar al mundo a un pozo de horror, dejando solo dolor y destrucción. Analizaremos no solo sus acciones, sino también las consecuencias de sus decisiones, que aún resuenan en la memoria colectiva de la humanidad. La infancia de Adolf Hitler estuvo llena de cambios y marcada por un padre autoritario. Desde muy joven, Adolf experimentó la inestabilidad y la rigidez de un hogar donde la disciplina era la norma. Nació en Braunau am Inn, Austria, el 20 de abril de 1889, un pequeño pueblo en la frontera con Alemania, que más tarde se convertiría en un símbolo de su origen, y creció en un hogar donde las peleas eran comunes. Las discusiones entre sus padres eran frecuentes, creando un ambiente tenso y conflictivo. Su padre, Alois, un oficial de aduanas muy estricto, siempre chocaba con el joven Adolf, imponiendo su voluntad con mano dura. Alois esperaba que Adolf siguiera una carrera en el servicio civil, algo que el joven Hitler rechazaba vehementemente, quien se refugiaba en un mundo de fantasía y sueños de grandeza. Pasaba horas leyendo libros de aventuras y soñando con un futuro lleno de logros heroicos, alejándose de la realidad opresiva de su hogar. Su relación con su madre, Clara, era cercana y llena de amor, pero marcada por la tristeza. Clara era una figura de consuelo para Adolf, pero también una fuente de dolor debido a las tragedias familiares. La muerte de varios de sus hermanos cuando eran pequeños llenó a Clara de un dolor profundo, un dolor que compartía con Adolf, quien también sentía la pérdida de sus hermanos, y esto afectó a toda la familia. La constante presencia de la muerte y el duelo dejó una marca indeleble en la psique de Adolf, moldeando su visión del mundo y su carácter. En la escuela, Hitler no era un buen estudiante. Su rendimiento académico era mediocre y su comportamiento rebelde lo ponía en conflicto con sus maestros y compañeros.
Su carácter rebelde y su falta de interés en las materias tradicionales le traían problemas. A menudo desafiaba la autoridad y mostraba poco respeto por las normas establecidas. Sin embargo, tenía talento para dibujar y le fascinaba la historia, especialmente las historias de guerras y conquistas. Pasaba horas perfeccionando sus habilidades artísticas y sumergiéndose en relatos históricos. Estas narrativas de poder y dominación capturaban su imaginación y alimentaban sus ambiciones. Estas experiencias tempranas, la rigidez de su padre, la tristeza de su madre y su propia dificultad para adaptarse, plantaron las semillas de la frustración y el resentimiento que marcarían su vida adulta. La combinación de un hogar autoritario, la pérdida y el fracaso escolar creó un caldo de cultivo para su futura ideología. Estos sentimientos de insatisfacción y amargura se arraigaron profundamente, influyendo en sus decisiones y acciones en los años venideros. Cuando su madre murió, Adolf Hitler, con solo 18 años, se fue a vivir a Viena, la capital del Imperio Austrohúngaro. Esta ciudad, con su rica historia y vibrante vida cultural, parecía ofrecerle un sinfín de oportunidades. Sin embargo, la realidad que encontró fue muy diferente a sus expectativas. Su sueño era ser un gran artista, pero la vida en la gran ciudad fue una dura realidad. A pesar de su pasión por la pintura, no logró encontrar el éxito que tanto anhelaba. La competencia era feroz y la vida de un artista en Viena no era fácil. Hitler se enfrentó a constantes rechazos y dificultades económicas. La Academia de Bellas Artes de Viena lo rechazó 2 veces, dejándolo solo y sin rumbo. Estos rechazos fueron devastadores para él, ya que había puesto todas sus esperanzas en ser aceptado. Sin un plan alternativo, se encontró perdido en una ciudad que no le ofrecía el refugio que buscaba. Vagaba por las calles, dormía en albergues baratos y se ganaba la vida vendiendo postales y dibujos. La vida en los albergues era dura y muchas veces peligrosa, rodeado de otros hombres que también luchaban por sobrevivir. Esta experiencia de pobreza y desesperación dejó una marca profunda en su carácter. Fue en las calles de Viena donde Hitler conoció las ideas nacionalistas y antisemitas. Estas ideas estaban en todas partes, desde los periódicos hasta las conversaciones en los Hostels. La propaganda nacionalista y antisemita era omnipresente y comenzó a influir en su visión del mundo. La sociedad austríaca de principios del siglo XX era un hervidero de nacionalismos y tensiones entre diferentes grupos étnicos. La diversidad del Imperio Austrohúngaro, con sus múltiples nacionalidades y culturas, generaba conflictos y rivalidades. Estas tensiones eran palpables en las calles de Viena y en la vida cotidiana de sus habitantes. Hitler absorbió estas ideas como si fuera una esponja, encontrando en ellas un culpable para sus propias frustraciones y fracasos. Comenzó a leer literatura nacionalista y a asistir a reuniones donde se discutían estas ideologías. Poco a poco, estas ideas se convirtieron en una parte central de su pensamiento. Él culpaba a los judíos y a otras minorías de los problemas económicos y sociales de Austria. Esta visión distorsionada de la realidad le proporcionaba una explicación sencilla para sus propias dificultades y para los problemas más amplios de la sociedad. La comunidad judía de Viena, que había sido una parte integral de la ciudad durante siglos, se convirtió en el chivo expiatorio de su odio. En 1913, Hitler dejó Viena y se mudó a Múnich, Alemania. Este cambio de escenario fue motivado por su deseo de encontrar nuevas oportunidades y escapar de la miseria que había experimentado en Viena. Múnich, con su ambiente político y cultural diferente, ofrecía un nuevo comienzo.
Este cambio sería un punto clave en su vida. En Múnich, Hitler encontró un entorno más receptivo a sus ideas y comenzó a involucrarse más activamente en la política. La ciudad se convirtió en el lugar donde sus ideas nacionalistas y antisemitas encontraron un terreno fértil para crecer. Había encontrado un nuevo hogar, una nueva identidad y, lo más importante, un nuevo propósito: construir una Alemania fuerte y unificada, libre de las amenazas que él creía que la acechaban. En Múnich, Hitler comenzó a formar los cimientos del movimiento que eventualmente lo llevaría al poder, marcando el inicio de una era oscura en la historia mundial. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial en 1914, Hitler se llenó de un entusiasmo nacionalista. Vio la guerra como una oportunidad para redimirse y demostrar su valía, así que se unió al ejército alemán. Sirvió como mensajero en el frente occidental, participando en algunas de las batallas más sangrientas de la guerra. La experiencia de la guerra lo cambió por completo. El horror de las trincheras, la camaradería con sus compañeros soldados y la humillante derrota de Alemania en 1918 lo marcaron profundamente. Hitler, furioso por la rendición de Alemania, culpó a los políticos y a los judíos de la derrota, diciendo que habían apuñalado al país por la espalda. La guerra había creado en él un odio aún más profundo hacia los judíos, y la convicción de que Alemania debía levantarse de nuevo como una gran potencia. Con la amargura de la derrota y la sed de venganza, Hitler encontró su verdadera vocación en la política, dispuesto a utilizar cualquier medio para alcanzar sus objetivos. Tras la amarga derrota y humillación de la Primera Guerra Mundial, Hitler canalizó su odio y frustración hacia una carrera política que lo llevaría al poder con el Tercer Reich. Sin embargo, como todo régimen basado en la opresión y el odio, su reinado estaba destinado a morir muteomo esaya desarrollo en la ideas distopiomo nombre entamatan entre guajita no hay carecias o pause 2. En 1945, con los aliados acercándose a Berlín, Hitler se refugió en su búnker subterráneo. Acompañado por algunos de sus más fieles seguidores, se enfrentó a la inevitable derrota. Las tropas soviéticas ya controlaban las calles de Berlín. El final era inminente. Pause 2. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicidó junto a su esposa, Eva Braun, en ese búnker. Su muerte no solo marcó el fin del tercer Spark, sino también el fin de una de las épocas más oscuras de la historia moderna. Pause 2. Con la caída de Berlín y la rendición de Alemania días después, Europa inició el doloroso proceso de reconstrucción y reconciliación. La muerte de Hitler dejó una profunda huella en la historia, un recordatorio de los horrores que pueden nacer del odio y la intolerancia. Pause 3. En este capítulo final hemos hablado de la muerte de Adolf Hitler. Su suicidio el 30 de abril de 1945 en su búnker de Berlín marcó el fin del Tercer Reich y de la Segunda Guerra Mundial en Europa. ¿Sobre qué otra figura histórica les gustaría aprender en futuros videos? Comenten sus sugerencias. Pause 3. Gracias por ver.